en las remotas extensiones del extremo noreste de Siberia, donde la civilización termina y la tundra ártica se extiende infinitamente hacia el horizonte, existe un mundo de frío tan extremo que desafía la imaginación humana. Esta es la tierra de los pueblos indígenas Chukchi y Koryak, cazadores-recolectores nómadas que han sobrevivido durante milenios en condiciones que matarían a personas no preparadas en horas. En marzo de 2024, una pareja Koryak, Alexei Nutekin, de 51 años, y su esposa Vera, de 47, experimentaron una odisea de supervivencia que los obligaría a confiar completamente en conocimiento ancestral, cuando la tecnología moderna falló y la naturaleza desató su furia más devastadora. Su historia de supervivencia durante 7 días en condiciones de 71 der, perdidos en una tormenta de nieve sin equipo moderno, revela la profunda sabiduría de técnicas primitivas que han mantenido vidas humanas en el Ártico durante miles de años. Alexei y Vera son miembros de una pequeña comunidad Koryak de aproximadamente 150 personas que viven un estilo de vida seminómada en la región de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. A diferencia de los pastores de renos Nenets o Evenki, los Koryak son tradicionalmente cazadores marinos y terrestres que dependen de una combinación de caza de focas, pesca y caza de renos salvajes para sustento. Su territorio, donde la península de Kamchatka se encuentra con el continente siberiano, experimenta algunos de los climas más violentos e impredecibles de la Tierra. Nuestros ancestros llamaban a esta tierra el lugar donde el viento nace, explicó Alexei durante una entrevista realizada meses después de su calvario. Las tormentas aquí no son como en otros lugares. Aparecen de la nada, con vientos que pueden alcanzar 150 kilómetros por hora y frío que hace que el metal se rompa como vidrio. Hemos vivido con este clima durante 1000 generaciones. Lo respetamos, pero no le tenemos miedo. En marzo de 2024, Alexei y Vera estaban en una expedición de caza de 2 semanas, buscando renos salvajes en un área aproximadamente a 80 kilómetros de su asentamiento principal. Viajaban con equipo mínimo, un trineo tirado a mano cargado con suministros básicos, una tienda moderna de lona, un rifle con munición limitada, herramientas de caza tradicionales, ropa de piel de reno y raciones de comida para 2 semanas. También llevaban un teléfono satelital, una concesión a la tecnología moderna que la comunidad había adoptado para seguridad. El desastre llegó en su 5.º día. Una tormenta de nieve, descrita por meteorólogos después como un ciclón ártico de intensidad sin precedentes, los golpeó con fuerza catastrófica. En cuestión de minutos, los vientos aumentaron de brisa suave a huracán. La temperatura, ya brutal a 58 degree Celsius, cayó precipitadamente a 68 degree Celsius, luego 71 degree. La visibilidad cayó a 0 absoluto. Incluso a distancia de brazo extendido, no podían verse entre sí. Nunca había experimentado algo así. Vera recordó, su voz aún transportando el borde de terror. El viento era tan fuerte que no podías permanecer de pie. La nieve no caía. Volaba horizontalmente como millones de agujas de hielo. El ruido era ensordecedor. Y el frío era como si la vida misma estuviera siendo arrancada de tu cuerpo. En el caos de los primeros minutos de la tormenta, perdieron su orientación completamente. El viento volcó su trineo, esparciendo sus suministros a través de la tundra. Su tienda, apenas anclada cuando la tormenta golpeó, fue arrancada de sus estacas y desapareció en la ventisca blanca. Más críticamente, su teléfono satelital, que había estado en el trineo, voló también, perdiéndose instantáneamente en la tempestad. Verifica si ya estás suscrito a este canal, porque estas increíbles historias verdaderas revelan cómo el conocimiento primitivo y la determinación humana pueden superar condiciones que derrotarían toda tecnología moderna. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte estas extraordinarias demostraciones de supervivencia ancestral en los ambientes más hostiles de la Tierra. En segundos, pasaron de ser cazadores experimentados en una expedición de rutina a ser víctimas de supervivencia perdidas en una de las tormentas árticas más severas registradas, sin refugio, con suministros dispersos, sin comunicación, y en temperatura de 71 grados, que podía matar en minutos. En ese momento, sabíamos que íbamos a morir si no actuábamos inmediatamente. Alexei explicó. No había tiempo para buscar nuestra tienda o teléfono.
No había tiempo para recuperar todos nuestros suministros. Teníamos quizás minutos antes de que la hipotermia nos incapacitara. Teníamos que construir refugio, ahora. Los Koryak, como todos los pueblos árticos, poseen conocimiento profundo de construcción de refugios de emergencia. Pero construir en 71 Tecnodexi, con vientos de 140 km/h, es casi imposiblemente difícil. Cada movimiento requiere tremenda fuerza contra el viento. Cada respiración quema los pulmones. La piel expuesta se congela en segundos. Las herramientas se vuelven tan frías que sostenerlas causa dolor instantáneo. Alexei y Vera gatearon, literalmente gatearon, incapaces de pararse contra el viento, hasta que Alexei sintió algo sólido bajo sus manos. Una formación rocosa baja, apenas visible a través de la nieve que volaba. No era mucho, solo un afloramiento de quizás 1,5 metros de altura, pero proporcionaba mínima protección del viento y algo contra lo cual construir. Usando solo sus cuchillos de caza y manos desnudas, con mitones gruesos que restringían movimiento fino removidos brevemente para tareas críticas, comenzaron a cavar en un banco de nieve que se había formado contra las rocas. Esta no era construcción cuidadosa de iglú, era excavación desesperada de cualquier espacio que pudiera proporcionar refugio del viento asesino. Cavar nieve a 71 milisegundos es agonía. Vera describió. La nieve es dura como concreto. Tus manos, incluso en mitones, se congelan tan dolorosamente que quieres gritar. Pero gritar significa abrir tu boca al aire que puede congelar tus pulmones. Así que sufres en silencio y sigues cavando porque detenerte significa muerte. Les tomó casi 2 horas. 2 horas de trabajo brutal en condiciones que deberían haber matado a ambos. Excavar una cueva de nieve lo suficientemente grande para que ambos pudieran meterse. La cueva era primitiva, apenas 5 metros de profundidad, quizás 2 metros de ancho, con un techo bajo que los forzaba a agacharse. Pero estaba fuera del viento, y esa sola característica la hizo sobrevivible. Arrastrándose dentro, bloquearon la entrada con bloques de nieve apilados, dejando solo un pequeño agujero de ventilación. Inmediatamente, la diferencia fue notable. Fuera, la temperatura era 71 y con viento haciendo sentir como 90 mld o más frío. Dentro de su cueva, sin calor todavía pero fuera del viento, la temperatura era quizás 40 grados, todavía letal durante exposición prolongada, pero manejable con su ropa de piel de reno. Ese primer momento dentro de la cueva, fuera del viento, fue como entrar al paraíso. Alexei recordó. Todavía estábamos congelándonos. Todavía estábamos en peligro mortal, pero no estábamos siendo golpeados por viento de 140 km/h. Podíamos respirar sin sentir que nuestros pulmones se congelaban. Podíamos pensar. Y pensar era lo que necesitaban desesperadamente. Habían sobrevivido el desafío inmediato de encontrar refugio, pero ahora enfrentaban una situación de supervivencia más amplia. Estaban perdidos. La tormenta los había desorientado completamente, y ya no sabían en qué dirección estaba su campamento o asentamiento. No tenían comunicación. Habían perdido la mayor parte de sus suministros, incluyendo su tienda, la mayoría de su comida y herramientas críticas. Y la tormenta no mostraba signos de amainar. Hicimos inventario de lo que teníamos, Vera explicó. Alexei había logrado agarrar su mochila antes de que volara, así que teníamos su rifle con quizás 10 rondas de munición, 2 cuchillos de caza, pedernal y acero para hacer fuego, algo de carne seca que estaba en la mochila, y nuestras ropas de piel de reno. Yo tenía mi bolsa de cintura, que contenía tendón, aguja de hueso, y algunos artículos pequeños. Eso era todo. Pero los Koryak han sobrevivido con menos. La primera prioridad era calor. Incluso dentro del refugio de nieve, sin fuego, eventualmente morirían de hipotermia. Pero hacer fuego en una cueva de nieve presenta desafíos únicos. El fuego derrite la nieve, creando agua que luego se congela. El humo debe ventilarse o causa asfixia. Y el combustible debe conservarse cuidadosamente porque recolectar más requiere aventurarse afuera en la tormenta. Alexei y Vera conocían estas técnicas íntimamente. Usando pedernal y acero, que a diferencia de encendedores modernos, funcionan a cualquier temperatura, Alexei generó chispas en yesca hecha de pelusa de sauce ártico que Vera siempre llevaba. La yesca prendió, fue transferida a un pequeño nido de ramitas que habían recolectado días antes y aún llevaban en la mochila de Alexei,
y gradualmente se convirtió en un fuego pequeño pero precioso. El fuego fue construido cuidadosamente en una depresión poco profunda, excavada en el piso de nieve de la cueva, con piedras planas, de la formación rocosa afuera, colocadas debajo para evitar que derritiera demasiado profundo. Un pequeño agujero fue excavado a través de la pared de la cueva para ventilación de humo. El fuego en sí se mantuvo intencionalmente pequeño, grande suficiente para proporcionar algo de calor, pequeño suficiente para no consumir su limitado combustible rápidamente o derretir su refugio. Ese primer fuego nos salvó. Alexei dijo simplemente. Con él la temperatura interior de la cueva subió a quizás 20 degrees. Todavía frío, pero con nuestras pieles de reno y acurrucados juntos, sobrevivible. Sin él, habríamos muerto esa primera noche. La tormenta continuó durante 3 días completos. 3 días donde aventurarse afuera significaba muerte instantánea. 3 días de estar acurrucados en una cueva de nieve, apenas más grande que un armario grande, manteniendo un fuego minúsculo, racionando su comida cuidadosamente y esperando que la naturaleza finalmente liberara su agarre. Durante esos 3 días se enfrentaron a desafíos que probaron su resistencia física y mental. El combustible para el fuego era críticamente escaso. Cada pocas horas, Alexei tenía que arrastrarse fuera de la cueva, exponiéndose a 71 y vientos que aún superaban 100 km/h, para recolectar sauce ártico enano y otra vegetación que crecía cerca de la formación rocosa. Cada viaje tomaba quizás 5 a 7 minutos, pero dejaba a Alexei peligrosamente enfriado, requiriendo 1 hora o más para recuperarse completamente junto al fuego. Cada vez que Alexei salía, pensaba que podría no regresar. Vera admitió. El viento era tan fuerte que podía arrastrarte. La visibilidad era cero. Él podía perderse a metros de la cueva y nunca encontrar el camino de regreso. Pero necesitábamos combustible, así que él iba, una y otra vez. La comida también se volvió crítica. La carne seca que tenían, quizás 1 kilogramo, proporcionaba tal vez 3000 calorías. En condiciones normales, eso sería suficiente para 1 a 2 días. Pero en 70 TCK de eso, el cuerpo humano quema 7000, 10.000 calorías diarias solo manteniendo temperatura corporal. Estaban en déficit calórico severo desde el primer día, sus cuerpos comenzando a consumir sus propias reservas de grasa y eventual músculo para energía. Para el tercer día, estábamos débiles por hambre. Alexei recordó. Nos movíamos lentamente, pensábamos lentamente. Sabía que si la tormenta no terminaba pronto, nos volveríamos demasiado débiles para cazar, demasiado débiles incluso para mantener el fuego. Estábamos en una carrera contra el tiempo. En la tarde del tercer día, la tormenta finalmente comenzó a amainar. Los vientos cayeron de fuerza de huracán a meramente 60 km/h, luego 40 km/h. La visibilidad mejoró de 0 a quizás 20 metros, luego 50 metros. La temperatura se mantuvo brutalmente fría a 65 degrees, pero lo peor de la tormenta había pasado. Alexei se aventuró afuera para evaluar su situación. Lo que vio era tanto esperanzador como aterrador. La tormenta había transformado completamente el paisaje. Acumulaciones de nieve de 3 metros de altura habían enterrado características familiares. El horizonte en todas direcciones parecía idéntico, tundra blanca sin fin bajo cielo gris. No tenían idea en qué dirección estaba su asentamiento. Y críticamente, sus cuerpos hambrientos necesitaban comida pronto, o se volverían demasiado débiles para sobrevivir. Decidimos quedarnos donde estábamos y cazar. Vera explicó. Viajar sin saber la dirección desperdiciaría energía preciosa que no podíamos permitirnos. Pero si podíamos cazar, podíamos recuperar fuerza, esperar a que el clima se estabilizara, y entonces encontrar nuestro camino a casa. Los Koryak son cazadores excepcionales, y Alexei poseía décadas de experiencia. Pero cazar en 65 Naderesin, después de 3 días sin comida adecuada, en territorio desconocido transformado por la tormenta, presentaba desafíos extraordinarios. Usó técnicas que sus ancestros habían perfeccionado durante milenios. Primero, identificó áreas donde los animales podrían refugiarse durante la tormenta. Depresiones protegidas, formaciones rocosas, arbustos densos de sauce. Luego, buscó signos de vida, huellas, excrementos, áreas donde la nieve había sido perturbada por alimentación.
En su segundo día de caza, Alexei encontró huellas de liebre ártica, rastros frescos, probablemente de esa mañana. Siguió las huellas cuidadosamente, moviéndose silenciosamente, a pesar de su debilidad, su rifle listo. Después de 2 horas de rastreo paciente, avistó la liebre. Un animal grande, quizás 4 kilogramos, con pelaje blanco de invierno perfecto. Un solo disparo del rifle de Alexei derribó la liebre limpiamente. Ese animal, 4 kilogramos de carne magra, representaba quizás 6.000 calorías de energía vital, suficiente para mantenerlos durante otros 2 días, mientras continuaban cazando. Cuando Alexei regresó con esa liebre, lloré. Vera admitió. No solo de alivio de tener comida, sino porque sabía que sobreviviríamos. Mi esposo había cazado en condiciones imposibles y había tenido éxito. Los espíritus de nuestros ancestros estaban con nosotros. Durante los siguientes 4 días, Alexei cazó otras 2 liebres y un zorro ártico. Cada caza requería horas de esfuerzo en frío brutal, pero cada animal capturado proporcionaba nutrición crítica y pieles que podían usarse para mejorar su refugio y ropa. Vera, mientras tanto, trabajó en mejorar su cueva de nieve. Usando conocimiento tradicional Koryak, expandió la estructura, creó una plataforma elevada para dormir, elevándolos por encima del aire más frío que se hundía al fondo. Mejoró la ventilación y creó espacio de almacenamiento para carne y pieles. Nuestra cueva de supervivencia de emergencia se convirtió en un hogar primitivo pero funcional. Vera describió. Teníamos fuego, comida, refugio y, más importante, esperanza. Éramos Koryak, viviendo como nuestros ancestros habían vivido durante 1000 años antes de que existieran asentamientos o tecnología moderna. En su 7º día desde que la tormenta golpeó, el clima finalmente se despejó lo suficiente para revelar características distantes del paisaje. Alexei reconoció una formación montañosa distintiva que conocía de expediciones previas. Usando esa característica para orientación, determinó la dirección aproximada a su asentamiento, aproximadamente 40 kilómetros hacia el sureste. 40 kilómetros en 60 grados es un viaje difícil incluso con buena salud y equipo completo, Alexei notó. Nosotros estábamos debilitados, teníamos equipo mínimo, y estábamos cargando carne y pieles de nuestras cacerías, pero sabíamos que debíamos intentarlo. Nuestra comunidad probablemente pensaba que estábamos muertos. Necesitábamos regresar a casa. Empacaron cuidadosamente todo lo que podían cargar. Carne seca de liebre y zorro, pieles, sus herramientas restantes y materiales de su cueva que podrían necesitar para refugio de emergencia en ruta. Dejaron su cueva de nieve intacta, una señal potencial para rescatistas y un refugio de emergencia para cualquier otro viajero desafortunado. El viaje tomó 3 días de trekking agotador. Viajaron durante las horas de luz del día, descansaban y hacían refugios temporales cada noche. Alexei navegó usando el sol, las estrellas y conocimiento íntimo de la tierra. Vera gestionó sus suministros, asegurando que comieran suficiente para mantener fuerza pero conservaran algo en caso de emergencias. En la tarde de su 10º día, desde que la tormenta golpeó, 17 días desde que habían dejado su asentamiento, Alexei y Vera divisaron humo subiendo en la distancia. Su aldea. Habían llegado a casa. La comunidad estaba asombrada. Equipos de búsqueda habían ido a buscarlos, pero habían sido forzados a regresar por la severidad de la tormenta. La mayoría había asumido que Alexei y Vera habían perecido, víctimas de uno de los eventos climáticos más severos en memoria comunitaria. Cuando entramos al asentamiento, la gente salió de sus casas llorando. Vera recordó. Pensaban que estaban viendo fantasmas, pero no éramos fantasmas, éramos supervivientes, probando que las viejas formas todavía funcionan. Su historia se extendió a través de las comunidades indígenas de Kamchatka y eventualmente llegó a investigadores que estudian resiliencia humana en ambientes extremos. Dr. Svetlana Kropotova, antropóloga física de la Universidad Estatal de Moscú, que estudia adaptación al frío, viajó a Kamchatka para entrevistarlos. Lo que Alexei y Vera lograron es extraordinario desde una perspectiva de supervivencia humana, explicó la doctora Kropotova. Sobrevivieron 7 días a 71 Bikunder con equipo mínimo, cazaron exitosamente mientras hambrientos y debilitados, y navegaron 40 kilómetros de regreso a casa. Esto demuestra que el conocimiento tradicional, cuando se combina con resistencia física y mental excepcional,
permite supervivencia en condiciones que matarían a personas dependientes de tecnología moderna. Alexei y Vera fueron invitados a compartir su historia en conferencias sobre conocimiento indígena y adaptación climática. Su narrativa de supervivencia se ha convertido en material de enseñanza en programas educativos a través de Siberia y Kamchatka. No somos héroes, Alexei insistió durante una presentación. Somos simplemente Koryak, usando conocimiento que cada generación antes de nosotros usó. La verdadera historia no es sobre nosotros. Es sobre el poder del conocimiento ancestral preservado durante 1000 años. Si viste hasta aquí, es porque disfrutaste esta historia. Deja un comentario diciendo, vi hasta aquí, para que pueda conocerte y saber quién realmente disfruta las historias aquí en el canal. Y si esta increíble historia de supervivencia primitiva, caza tradicional y determinación inquebrantable en 71 and Under, te conmovió, dale like y comparte este video. Suscríbete para más historias verdaderas extraordinarias que prueban que el conocimiento ancestral y la resiliencia humana pueden superar las condiciones más imposibles que la naturaleza pueda crear.